Un día más comenzaré con el repaso de los principales datos de la evolución del COVID-19 en Euskadi. A lo largo del día de ayer, es decir, el 29 de mayo, se hicieron un total de 4.807 pruebas, 3.247 fueron PCRs y 1.560 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 7, 6 en Vizcaya, 1 en Áraba y ninguno en Guipúzcoa. Por otra parte, ayer se registraron 5 nuevos fallecimientos y en cuanto a la situación de los hospitales, 27 personas permanecen en las UCIs. Como acreditan los datos, nos encontramos en un escenario completamente diferente al de hace unos meses. Y en todos los ámbitos, también en el sanitario, toca ir volviendo poco a poco a la nueva normalidad. Como saben, y siempre desde la prudencia que ha guiado todas y cada una de las actuaciones en Euskadi, Osakidetza ha iniciado este mes la recuperación progresiva de su actividad asistencial. Esta recuperación de la actividad se realiza siguiendo las pautas de un plan corporativo específico. Tuvimos que adoptar medidas necesarias. Hablo principalmente de la suspensión de parte de la actividad programada, que fueron intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas complementarias. La prioridad era, y sigue siendo, la seguridad de todas las personas y tras este tiempo transcurrido y con perspectiva, podemos decir que estas medidas han sido de utilidad. No me canso de agradecer a la ciudadanía su comprensión y actitud y al equipo de profesionales sanitarios su entrega y compromiso. Eskerrik asko. Como decía, Osakidetza sigue volcada en recuperar la normalidad. Por ejemplo, en la práctica totalidad de los centros de Osakidetza, la actividad quirúrgica se ha retomado y en el momento actual se sitúa entre el 80 y el 100% de la actividad ordinaria de mañana previa a la pandemia. A partir de la semana que viene, con el comienzo del mes de junio, comenzará a realizarse también la actividad de tarde. En cuanto a las consultas externas y las pruebas complementarias, que nunca han sido suspendidas dada la importante labor presencial que ya se realizaba durante la pandemia, la actividad no presencial, a día de hoy nos movemos entre el 40 y el 70% de la actividad presencial habitual. Ia zentro guztietan jarduera kirurgiko arrunta guztiz berreskuratu da goizeko turnoan. Ekainean, arratsaldeko turnoari ere eutsiko diogu. Kanpoko kontsultetan eta proba osagarrietan, denbora gehiago beharko da aurrez aurreko jarduera berreskuratzeko. Segurtasuna da lehentasuna. Así pues, volvemos a recuperar de forma paulatina la normalidad asistencial. Los datos de evolución de la pandemia siguen mostrando mejoría. Y ahora lo único que no podemos es relajarnos en responsabilidad individual y colectiva. El COVID no está de vacaciones. De todos nosotros, de todas nosotras, de nuestra actitud y compromiso, depende cómo se evolucione y cómo pueda ir la evolución de la epidemia en Euskadi. No retroceder, no volver a la casilla de salida, es algo que depende de todos nosotros y nunca debemos olvidar la implicación que tiene, sobre todo, en vidas humanas. Todos tenemos ganas de disfrutar, pero no podemos repetir las imágenes que se han visto días atrás en nuestras playas y paseos. Una persona asintomática con capacidad de contagio puede tener contactos en una de estas situaciones con decenas de personas. Este tipo de dinámicas haría muy difícil el estudio de contactos ante una persona contagiada y haría muy difícil frenar su transmisión y esto podría terminar en un nuevo brote.
Como decíamos ayer, hemos instado a los agentes e instituciones implicadas a que implementen medidas en base a los criterios recogidos en la guía que el Departamento de Salud ha hecho llegar a todos ellos. Pero nada funciona si no es con la implicación activa de cada persona. ¿Y cómo debe ser esta? Haciendo un uso dinámico de las playas, o sea, no tumbándonos a tomar el sol en grupos, compartiendo toallas, bebidas, cremas, proximidad. Esto es lo que debemos siempre evitar. Esto se debe evitar especialmente en espacios cerrados. Y es imprescindible utilizar la mascarilla incluso en los paseos cuando estén concurridos y se puedan dar situaciones que no permitan garantizar la distancia de seguridad. También en las playas. Y se recomienda a la población que tenga el máximo de precaución con el transporte público. Y si éste está concurrido y se dirige a una actividad de ocio, se lo debe pensar. Debemos evitar utilizar el transporte público cuando lo veamos concurrido. Norberaren esku dago egindako bidea ez desegitea. Oso eguraldi ona dago, denok nahi dugu pandemia gainditu. Baina ezin ditugu errepikatu azken egunotan ikusi diren irudiak. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí. Bueno, es una carta que nos ha llegado. Además, nosotros nunca hemos negado el valor que ha tenido para nosotros poder colaborar y trabajar conjuntamente con la sanidad privada en Euskadi. Han hecho una gran labor, hemos tenido una coordinación, pero el tema que usted se refiere es algo que se está trabajando individualmente con cada institución, cada clínica, para valorar lo que ha realizado acorde a unos contratos. Bueno, la sanidad privada en situaciones de epidemia tiene conciertos y nunca hemos negado que hay momentos en que necesitamos o colaboramos con ellos. En esta epidemia que ha tenido unas necesidades asistenciales, la sanidad en general, también lo ha tenido la privada, y desde el primer momento, antes de que fueran los momentos de mayor número de casos, tuvimos reuniones con ellos. Es más, conocimos sus instalaciones con detalle, los respiradores, las salas de UCI, del despertar, la capacidad que tenían de apoyo, y dentro de nuestros escenarios de crecimiento de necesidades se les tuvo en cuenta. Pero ya le digo que nosotros trabajamos con unos contratos. Miren, nosotros con dinero público no solemos dar cosas, lo que solemos es hacer contratos y responder a lo que una valoración de lo que se consume y acorde a unas tarifas. Y se estudiarán realmente los costos y si ha habido unas situaciones especiales. Pero ya le digo que el término dar dinero público pues me resulta un poco extraño.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que dar es información, que lo estamos haciendo nosotros y ustedes. Les doy las gracias porque creo que este tema tiene mucho valor. No quiero demonizar las playas exclusivamente, es cualquier situación en la que haya proximidad y contacto entre personas. La competencia de las playas se encuentra en los ayuntamientos. Nosotros hemos dado directrices. Sí que se han dado circunstancias, como que es que la temporada de playas se inicia el 15 de junio y en ocasiones no están, pues aquello que tenían previsto los ayuntamientos todavía no están preparados para poder controlar o regular mejor la situación que se da en las playas. Por nuestra parte estamos dando recomendaciones, estamos dando información y, sinceramente, también es cierto que la situación, no quiero dar poco valor a lo que está ocurriendo en las playas, que ha visto a lo largo de lo que he manifestado, ¿no? Pero la situación epidemiológica en este momento es buena. No queremos retroceder, lo consideramos una situación de riesgo, pero también entendemos que las personas han estado mucho tiempo confinadas, han estado mucho tiempo sin relación, especialmente aquellas personas jóvenes. Lo que tienen que entender es que este verano tiene que ser diferente, tienen que buscar formas diferentes de socializar. Y esperamos que, igual que ocurrió en el primer momento, como pudo ser con los niños, que nos dio a todos la impresión, o con los primeros días de hacer deporte, también las playas sea algo que entre todos consigamos llegar a un equilibrio que permita disfrutar de ellas, dado que no nos gusta prohibir y tampoco creemos que sería justo acabar prohibiendo el acceso a todas las playas. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, ondo pasa asteburua eta hondartzara bai, baina ez aretan egoteko. Ibiltzeko. Bueno, eskerrik asko.